¿Qué tal, Flo? ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos ustedes en sus casas. Y comenzamos revisando lo que ocurre a esta hora en China, luego que las autoridades de la ciudad de Wuhan, recordemos la ciudad origen del coronavirus, ellos anunciaron que más de 1 millón de estudiantes retornaron a clases presenciales este martes, obviamente con nuevas medidas de prevención y de control sanitario. El tema es que a la cuestionada decisión se suma otra medida mucho más polémica, y es que la mascarilla no será obligatoria, pero dijeron que sí la tendrán que llevar en todo momento, ya sea en su mochila o en sus bolsillos. Según las autoridades locales, esta reapertura contempla más de 2.800 escuelas infantiles y colegios, y que el resto de las reaperturas será gradual, obviamente dependiendo de cómo van avanzando las cifras respecto al virus en ese país. Ahora, otra de las medidas adoptadas es que se ha impartido formación sobre prevención epidemiológica tanto al personal. Además, los colegios estarán permanentemente comunicados con un centro de salud y se va a establecer un canal para la atención urgente tanto de los estudiantes como de los docentes de los colegios. Bien, y ahora nos vamos a Venezuela, luego que el presidente Nicolás Maduro ordenó el indulto de 110 personas, 25 de ellas diputados opositores que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Lo mismo, recordemos, que medio centenar de gobiernos. Sin embargo, varios parlamentarios opositores rechazaron que se hable de indultos porque aseguran que los diputados no han cometido delitos y señalan que el gobierno de Maduro adelantó una persecución política contra la oposición. En la lista de amnistiados también se encuentran varios dirigentes sociales, sindicalistas e incluso periodistas, y además otros actores sociales detenidos y acusados de diversos delitos. Algunos de estos legisladores indultados, de hecho, estaban presos, otros en el exilio, y al menos uno de ellos, Freddy Guevara, recordemos, se encuentra, refugiado en la residencia del embajador chileno en Caracas. Por otro lado, el ex candidato presidencial Enrique Capriles, podríamos decir, José Luis, que entre comillas celebró este indulto y aseguró cómo no alegrarse de que Rubén González, por ejemplo, Roberto Marrero y muchos más puedan reencontrarse con su familia. Es un acto de justicia. Sin embargo, sostuvo que ellos nunca debieran estar presos, así como tantos venezolanos no han debido sufrir una injusta cárcel. Bien, y seguimos en Francia, luego que millones de niños franceses retomaron hoy las clases presenciales también, pese a un reciente aumento de las infecciones de coronavirus, en un intento, la verdad, por parte de sus autoridades de superar las desigualdades y reactivar la economía de ese país. Razón por la que el presidente Emmanuel Macron advirtió en un video que lo publicó a través de su cuenta de Instagram, dirigido a los más de 12 millones de niños que volvieron a las aulas, que el virus todavía está ahí y que hay que protegerse. Ahora, el mandatario habló sin quitarse la mascarilla para, obviamente, resaltar que todos los estudiantes mayores de 11 años, así como los docentes y también el personal de los colegios, deberán usarlo todo el tiempo que pasen en los recintos educacionales. Y acá hay que recordar que la normativa se hizo extensiva a todas las empresas del país para alentar a los padres a regresar a sus trabajos mientras las autoridades intentan mantener las infecciones bajo control. Qué audacia, ¿eh? Bueno, ahí estamos viendo que eso es Francia y por el otro lado también Wuhan en China, claro. Solo que por lo menos en Francia les van a obligar a mantener la mascarilla puesta y no como en Wuhan, que va a ser casi que optativo. No sirve nada en la billetera. No sirve de nada en la mochila, así que está cerrada, nada. En fin, bueno, nos vamos ahora, José Luis, a Estados Unidos porque continúan los disturbios raciales y la violencia, precisamente ustedes lo pueden ver en las imágenes, en Kenosha, en Wisconsin, lo que ha agitado aún más el debate político en este país, mientras el presidente Donald Trump planea visitar la ciudad este martes. De hecho, más o menos hace como una hora el presidente Trump ya abordó el avión presidencial para irse rumbo a Chicago y posteriormente llegar a la ciudad de Kenosha, que van a ser como aproximadamente unas 2 o 3 horas más. Frente a este caótico panorama, tanto el gobernador de Wisconsin como el alcalde de Kenosha le habían solicitado al mandatario hasta esta mañana, de hecho, que desistiera de su viaje, ya que temen que su presencia podría empeorar aún más la situación tras, recordemos, una semana de protestas por la justicia racial desatada luego que la policía disparó 7 veces al joven afroamericano Jacob Blake, dejándolo parapléjico desde la cintura para abajo.
Por su parte, la Casa Blanca había anunciado que Trump se iba a trasladar a Kenosha para reunirse con fuerzas del orden y examinar los daños de las manifestaciones, pero reiteraron durante esta mañana por parte de la Casa Blanca de que no se va a reunir con los familiares de este joven de 29 años, Jacob Blake, que obviamente ha desatado un poco la polémica y ha sido bastante cuestionado el presidente, considerando que en todos estos casos de discriminación racial por parte de la policía hacia los afroamericanos, el presidente se ha reunido con alguno de los familiares, por lo menos, y en este caso no lo va a hacer. Bien, y terminamos en Colombia, luego que las autoridades sanitarias de ese país anunciaron que durante las últimas horas se han registrado más de 8.000 nuevos casos de COVID-19. Con esto, según el ministro de Salud colombiano, la cifra total de casos confirmados supera las 607.000 dentro de su territorio. Por otro lado, la cifra de fallecidos llegó a los 19.364 tras sumar 300 nuevos decesos en las últimas 24 horas, siendo Bogotá, la capital de ese país, la ciudad más afectada por la pandemia, considerando que ya se registran más de 209.000 contagios confirmados. Ahora, una cifra no menor es que las personas recuperadas alcanzan las 450.000. El tema es que a partir de este 1 de septiembre finaliza la cuarentena obligatoria en Colombia y se va a dar paso a una nueva etapa de aislamiento selectivo, lo que obviamente también pasa lo mismo que en Wuhan, que en Francia, que hace temer que esto podría generar distintos focos de rebrote en el país, y sobre todo en la ciudad de Bogotá. Sí, tiene mucho movimiento, es una ciudad muy grande también. Está complicado en Sudamérica el tema, ¿eh? Argentina tiene muchos contagios, lo mismo Perú, bueno, Brasil ni hablar, y por supuesto Colombia, y en Venezuela no sabemos. Claro, y de hecho en Brasil durante esta mañana ya se confirmó que ingresan nuevamente a recesión técnica debido a los impactos que ha generado en la economía esta pandemia. Tremendo.